Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar esta sesión, vamos a iniciar la grabación. Eh, es una sesión que lo que trata es sobre la interpretación, ¿sí? Es decir, hasta el momento hemos ya trabajado varios formatos, ¿no es cierto? Que son los formatos que trabajamos dentro de la universidad. En primer lugar, trabajamos el formato de formulación del problema, en donde también habíamos incorporado el marco teórico. En un segundo formato trabajamos el marco metodológico, posteriormente el formato que está asociado con la recolección de la información, el formato número 3, y luego el formato número 4, la primera parte, que es la cuestión del análisis, que es lo que ya trabajamos también, y viene entonces la segunda parte del formato número 4, que es la interpretación. Si pensamos en la palabra interpretación, probablemente será comprendida de diferentes formas de acuerdo a cada una de ustedes, de acuerdo a cada una de sus experiencias, pero también podríamos pensar que la interpretación está relacionada con la manera como desde cada uno de los diferentes paradigmas se comprenden los datos recolectados. ¿Sí? Entonces pensemos que la interpretación implica este tejido entre la parte teórica y los resultados. Por ello, cuando hemos venido realizando cada uno de los formatos, siempre hemos estado volviendo a la parte del marco teórico y particularmente a la cuestión de las dimensiones, porque estas han orientado todo nuestro trabajo metodológico, toda la recolección de información. En este momento, entonces, debemos volver al marco teórico para poder mirar qué es lo que el marco teórico planteó y qué es lo que los datos nos han planteado en relación con ese marco teórico, para poder evidenciar cómo se entreteje o no el marco teórico con los datos recolectados, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de incorporar a lo que ustedes ya hicieron antes, ¿no es cierto? Ustedes ya hicieron el análisis de acuerdo a las categorías, que a su vez venían nuevamente las dimensiones, y también trabajaron la noción de categorías emergentes, es decir, aquellas categorías que no necesariamente estaban relacionadas con las dimensiones y con la teoría, por lo tanto, pero que emergieron en los datos recolectados en el campo, ¿no? Entonces, en este ámbito, ustedes lo que van a hacer en este momento, lo que ustedes van a hacer es recoger la parte teórica y mirar cómo esta parte teórica explica a los datos que ustedes han recolectado y también en qué parte deja de explicar, es decir, qué elementos en la teoría no se explican, pero que ustedes han encontrado en sus datos recolectados en el campo, ¿sí? Entonces, para ello yo les voy a mostrar brevemente dos cuestiones. Por un lado, una presentación un poquito más formal, digámoslo así, de este proceso de interpretación, pero principalmente asociada a la primera parte que habíamos visto ya del análisis. Y la segunda cuestión que yo les voy a mostrar es un ejemplo que seguramente les va a servir para poder orientarse en este ejercicio de realizar su trabajo de interpretación, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes recordarán, una de las presentaciones que vimos es la que tiene que ver con el procedimiento de análisis, habíamos ya avanzado, y está aquí entonces la sección que refiere a la interpretación. Entonces, sobre la interpretación, ¿qué es importante? La interpretación implica esta integración, ¿no es cierto?, entre todos los datos que hemos recolectado, como ya les he dicho, con la teoría, ¿no? Se espera, de alguna forma, que en esta parte vayamos más allá de los elementos que son de corte más bien descriptivos y podamos empezar a hacer más bien ya una interpretación. Aquí ya entra en juego nuestras propias ideas, ¿sí? Es decir, estamos tejiendo, lo que les he dicho, tejiendo la parte teórica con los hallazgos, pero también con nuestras propias ideas, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya pueden empezar a juzgar, a decir lo que han pensado, bueno, no tanto juzgar, pero juzgar en el sentido de cosas que no tengan sustento, pero a partir de un sustento, ustedes decir sus puntos de vista, ¿no? Recuerden que yo todo el tiempo les dije, bueno, aquí nuestra función es una función mucho más observadora, descriptiva, ¿no? Todo el tiempo cuando hacemos observación, cuando hacemos entrevistas, también nuestra posición es de recolectar información y no tanto interpretar en ese momento lo que la gente dice, sino más bien intentar comprender lo que la gente dice, ¿no?
En este momento, en cambio, ya podemos empezar a interpretar, a dar nuestro punto de vista para con eso ampliar las nociones que hemos recolectado tanto de la teoría como la parte del análisis, ¿sí? Entonces, este es un punto que requiere también como este énfasis, ¿no? Es decir, en este momento podemos hablar sobre también ya nuestros puntos de vista sobre estos diferentes elementos. ¿Qué implica? ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, hacemos esta integración teórica, es decir, retomamos el marco teórico e integramos con las categorías y los resultados analizados, y entonces nuestros párrafos ya van a quedar escritos de acuerdo a una categoría, ¿no? Una descripción empírica con los datos, con los resultados y un sustento teórico. Recordemos que empírico viene en este caso, la palabra empírica tiene que ver con los datos recolectados en el campo. Está entonces una integración categorial, que es el segundo paso, que es a partir de una lectura, ¿no es cierto?, de todas las categorías, y de realizar el ejercicio de este primer paso, vamos empezando a construir un texto que vaya conectando cada uno de los fragmentos que hemos establecido con lo teórico y con nuestras propias ideas, ¿sí? Entonces, esta segunda parte ya es conectar, ¿no? y tejer y escribir de una forma que quede mucho más articulado y que superemos esa primera fragmentación que hicimos, ¿no? En el texto anterior escribimos con fragmentos, unas personas presentaron con guiones, otras con números, ¿no? Es decir, presentaron de una forma, digamos, fragmentada, como ideas sueltas. Entonces, en este momento debemos tejer las ideas, ¿sí? Aquí también debemos explicar por qué hemos considerado que ese fragmento de la entrevista o ese fragmento del diario de campo tienen que ver con esa categoría que hemos presentado, ¿sí? Entonces es un momento de explicación más profundo lo que hemos hecho. Y por último, planteamos ya también algunos hallazgos, algunas cuestiones que vayamos identificando, ausencias, es decir, cosas que, por ejemplo, la literatura plantea y que ustedes no han encontrado en la investigación de campo, o lo opuesto, elementos de la investigación de campo que no han aparecido en la literatura, ¿sí? Entonces, cuando escribimos la escritura de este formato, implica presentar el paso número 2, que quiere decir ya las categorías con el texto y ya bien tejidas, con el texto teórico, ¿no es cierto? Y ya bien tejidas unas ideas con otras, pero también los hallazgos y las ideas que ustedes van planteando a partir de las preguntas de investigación que se hicieron. Con eso entonces estaría esta primera parte que les quería mostrar, los 3 pasitos básicos, ¿no? Entonces, el primer paso es ponerle el concepto teórico a las categorías que analizamos. El segundo paso es tejer bonito, ¿no? El concepto teórico con las categorías y con sus propios puntos de vista, y hacer que el texto ya tome forma, ¿no? Que no es una cosa así en donde entregamos los resultados, pero sin que exista mucha correlación entre unas cosas y otras. Y por último estaría esta parte en donde ustedes también ya van apuntando sus principales hallazgos, qué cosas han aparecido novedosas, qué cosas no han aparecido y que la literatura establece como un punto importante. Bien. Luego les voy a poner un breve ejemplo para que ustedes puedan mirar cómo ir redactando este proceso, ¿sí? Entonces estoy compartiendo con ustedes una investigación que hicimos sobre justamente la atención en centros especializados de atención a la violencia de género, y yo les voy a mostrar entonces una partecita que tenga que ver con el análisis para que ustedes vean cómo hacemos este proceso de tejido entre lo teórico y los datos recolectados, ¿sí? Miren, y dice así: Nora pone en evidencia la violencia de género por orientación sexual, violencia expresada en la noción de quitar la lesbianidad. Esto, que estoy poniendo entre comillas, es lo que Nora dice. Nora es la persona entrevistada. Ella acude a los servicios por un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en su narrativa señala que la violencia es ejercida no solo en el seno de su familia, sino también en las instituciones.
Pese a que desde hace años Nora ha apoyado la problematización de este tipo de expresión de violencia de género, hasta el momento no se han dado pasos firmes a nivel institucional para erradicarla. Ella denuncia cómo esta manera singular de la violencia de género es omitida y perpetuada en los servicios judiciales y psicológicos bajo los cánones de heteronormatividad. Las instituciones pretenden quitarle su lesbianidad por invisibilización o por señalamiento. En las relaciones con los funcionarios y funcionarias se activan interpretaciones normativas. Esto es lo que dice la autora Butler, 1997, es el texto original y yo uso la versión del 2001. Leo nuevamente. En las relaciones con los funcionarios y las funcionarias se activan interpelaciones normativas que la marcan como otra. Y por esta marca, las instituciones no le han dado solución. Esta marca puede ser por transparencia o por opacidad, como indican Carmen Romero y Silvia Dauder. Por transparencia, cuando se omite la vinculación de su orientación sexual con la violencia. Por opacidad, cuando la interpretación de la orientación sexual es la que marca el tratamiento psicológico o cuando el morbo entra en juego en la relación usuaria-funcionaria. En el ámbito de la atención psicológica, Nora plantea el género y su instauración normativa como una violencia y a la psicología como una forma de violencia de género. Es una violencia que actúa silenciosamente y es legitimada, que persigue a los cuerpos indisciplinados que escapan de la heteronormatividad para normalizarlos, como diría Nicholas Rose, autor, ¿no? Año. Para Teresa Cabruja, 2007, la psicologización, el silenciamiento y la psicopatologización son formas de violencia de la psicología hacia las mujeres. Y como Nora lo corrobora, el intento de quitarle su lesbianidad es una estrategia normalizadora de la práctica psicológica. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo aquí hago un análisis en el que recojo lo que dice la autora, la participante de la investigación, ¿no? Que es un nombre ficticio, de Nora, con la teoría. Y voy tejiendo sus ideas con la teoría y con mis ideas, y a partir de eso explico cómo la violencia de género va más allá de lo que la literatura plantea, ¿no? Porque la literatura, por ejemplo, no apunta a que la psicología es perpetradora de la violencia de género. La literatura dice que los principales agresores y perpetradores son hombres, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo estoy evidenciando que la psicología también, como institución, como campo disciplinar, es violenta a las mujeres, ¿sí? Entonces aquí tenemos un elemento interesante justamente para que ustedes puedan ver cómo es que hacemos este proceso de análisis. Espero que esta breve presentación les haya servido y que en el momento de hacer el ejercicio puedan retomarla para resolver, para poder avanzar con su trabajo, y ustedes ya saben, yo estoy dispuesta, libre y disponible para en el momento en que hacemos los encuentros sincrónicos poder atender cualquier duda o inquietud. Quería también decirles que en esta parte es muy importante retomar la norma APA, es decir, no se olviden, por favor, de esos puntos claves de norma APA. Bueno, más allá de lo de estilo, que eso ya creo que debe estar más que claro, ¿no? Siempre Times New Roman, 12, espacio doble, alineado a la izquierda, con sangría, la primera oración, los títulos en negritas, alineados a la izquierda, y seguir el orden de las categorías de los subtítulos. Los siguientes van subrayados y no van con negrita, ¿sí? Recuerden, eso es ya algo importante. Cualquier cosa tienen en el ABAC el manual para que puedan remitirse. Pero están otros elementos que en este momento ustedes van a volver a tocar, y es dos fuentes. Las fuentes teóricas y las fuentes de las entrevistas o de las observaciones, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hayan realizado. Entonces, tenemos siempre que referir a la entrevista, ¿no es cierto? En la fecha en la que se llevó a cabo. Entrevista número 1, fecha 12 de diciembre del 2021. ¿Sí? Esto es una parte muy importante. La otra parte, también recuerden que cuando referenciamos a los diarios de campo debemos poner diario de campo y la fecha que corresponde, elaborado por y la fecha que corresponde, ¿sí? Bien,
esa es digamos que esta es una de las fuentes de lo que ustedes están tratando, que es lo empírico, ¿no es cierto? Que vamos a hacer el tratamiento de esta manera. Cuando es teórico, hacemos el tratamiento que ya conocemos, es decir, el nombre del autor, o el apellido, más bien dicho, perdón, citamos, ¿no es cierto?, paréntesis, el apellido del autor, el año y cierra paréntesis cuando estamos parafraseándolo, ¿no es cierto? También podemos poner de acuerdo a Paz Guarderas, abrimos paréntesis, 2016, cerramos paréntesis y ponemos la idea que queramos poner cuando parafraseamos, ¿sí? Recuerden que siempre toda oración, cuando inicia una oración con una mayúscula y termina con un punto, y yo escribo algo y allí no hay, allí las ideas que están allí establecidas no son mías, yo debo citar, debo decir que esta idea es de tal autor o de tal autora. Por lo tanto, ustedes van a ver que en esta parte de la interpretación nuevamente va a estar llena de citas, ¿no es cierto?, de autores. Bien, eso cuando parafraseamos. Cuando hacemos citas textuales, tenemos dos citas textuales, recuerden siempre, la cita que es menos de 40 palabras, que la ponemos en comillas y la escribimos dentro del párrafo que estamos escribiendo. Al culminar las comillas, ponemos paréntesis, el apellido del autor o la autora, el año del texto, y con una coma, ¿no? Nombre, apellido, perdón, apellido, coma, año, coma, P, que es número de página, P, punto, y escriben el número de la página de donde obtuvieron esa cita textual y cierran paréntesis y después de cerrar paréntesis pueden poner punto, ¿sí? Cuando es más de 40 palabras, tenemos que poner aparte con sangría, todo el texto alineado en sangría y con el mismo número de letra, ¿sí? Sin comillas, y al final de la cita textual ponemos punto, luego abrimos paréntesis, el apellido del autor o la autora, coma, el año de la obra, coma, P, punto, el número de la página. Cerramos paréntesis. Atención con el lugar del punto, no se pone el punto en el mismo lugar cuando son más de 40 palabras y cuando son menos de 40 palabras, ¿sí? Por favor, atención con eso. Atención con la norma APA nuevamente en este momento. Y obviamente verificar que luego en referencias citadas estén citados y citadas estos autores y autoras de manera formal, de acuerdo a lo que el manual establece. Yo les recomiendo mucho volver sobre el manual, tener el manual junto a ustedes mientras van trabajando, porque ahí en el momento en que tengan cualquier duda, se dirigen al manual. En el índice ustedes van a poder encontrar todas las formas de citar, parafrasear, todos los tipos de fuentes, ¿no es cierto? Es decir, de los datos, si es que son de revistas, de libros, de videos, lo que fuera, cómo tenemos que citar. Entonces, esto es algo imprescindible de hacerlo. Y es importante que lo hagan desde ahora porque así van a aprender y van a hacerlo mecánico y a lo largo de su proceso académico les va a resultar cada vez más sencillo utilizar la norma APA. Bueno, con esto entonces me despido y quedo atenta a sus preguntas en la parte sincrónica de nuestra sesión. Hasta luego.